que hoy presentamos la edición 165 de Superando Nuestros Límites. En el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine sobre vuestro corazón y sobre vuestro espíritu, y que el resplandor de la luz de allí donde ella se encuentra y que dimana de su presencia sea pródiga plenamente misericordia para vuestra prosperidad y la de todo ser. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Amén. Quiero compartir con ustedes en esta edición y desarrollar hasta donde nos sea posible lo que es en sí el conocimiento crístico. Porque el conocimiento es infinito, porque es inherente a la vida. Vivir es aprender en el tránsito que nos toca vivir. En este caso, una planta, lo que le da vida a ella, ese es su tránsito en su reino, en su espécimen. Claro está que con esto no están de acuerdo los materialistas enemigos del eterno Dios viviente, pero sin embargo hasta los rusos han comprobado que las plantas no solamente sienten y tienen una inteligencia emocional, sino que tienen algo que les da vida. Y eso está debidamente fotografiado, debidamente calibrado en aparatos electrónicos de alta tecnología, y no los voy a convencer de eso, solamente les informo. Así también, en el reino animal, vemos que según espécimen, según su género, según su tránsito, lo que les da la vida está aprendiendo. Igualmente pasa en todos los reinos y el nuestro no es una excepción. Y si vemos Génesis, el fundamento de todo el drama humano se encierra en la palabra conocimiento. Porque recuerden que cuando estaba descrito en Génesis que fue creado el mundo, la naturaleza, por el Creador, por Dios, se describe allí que fue en unos tiempos específicos, una tarde, una mañana, una tarde y una mañana. Eso lo dice el Génesis. Sin embargo, cuando estudiamos paralelamente los textos sagrados de los indios, me refiero a la India milenaria, allí se habla del día y la noche de Brahma, del año deívico o daívico, y hablan de los tiempos parecidos a los que habla la Biblia, pero con una ventaja no despreciable, que definen los tiempos matemáticamente en años terrestres. Entonces el conocimiento es algo extraordinario, pero sin embargo si reflexionamos sobre Génesis también, vemos que la causa causorum de la rebeldía y de todo el proceso y el drama, repito, humano y divino, estaba en la palabra conocer. ¿Por qué? Porque detrás de todo el drama está el proceso de la palabra no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque seréis como nosotros, como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces ahí aparece la palabra conocimiento. Entonces el fundamento de la vida, como proceso, como función, repito, es el conocimiento, es el aprender. Pero este aprender tiene una connotación muy especial, teológicamente hablando, porque nos lleva a la perfección. Como Dios, que es el Creador, es perfecto, quiere que todas sus partes,
creadas manifiestas o no creadas inmanifiestas, logren la perfección para que sean sus hijos. Entonces aquí vamos a aclarar todo ese proceso en el nombre del Cristo. Amén. Que así sea. Continuando con nuestra edición 165 de Superando Nuestros Límites, ciertamente el conocimiento y el conocer como función es en sí lo que está, dijéramos, detrás del escenario cósmico de la vida universal. Porque la inteligencia solar que creó la vida aspira, anhela perfeccionarse en todas sus partes, en todas sus funciones, en toda su plenitud, para regresar al seno del Creador perfectamente. Y ese es el propósito en sí de la vida. Pero como la vida es múltiple y es unitaria al mismo tiempo, y tiene diversidad de escenarios en la infinitud del universo y del cosmos, debemos ser comprensivos. En ese caso, exhorto a la audiencia que me escucha a aprender con paciencia infinita y que actualicen su facultad espiritual de escuchar. Es interesante que en el Génesis se plantee inmediatamente lo del conocimiento. Y partiendo de allí, argumentalmente, entonces la rebeldía que se nos presentó en la desobediencia, cuando pudimos compartir, dijéramos, el símbolo de la fruta prohibida, nos abrió los ojos, es decir, el entendimiento, es decir, la racionalidad, es decir, el conocer a nivel mental. Porque el conocer tiene varias esferas, pero en sí es la sumatoria de todos los procesos aprensivos de la conciencia como capacidad cognitiva en una unidad. Entonces, el conocimiento, el conocer, es un proceso realmente cognitivo, es decir, conocer es cognoscere, y cognoscere deviene de aprehensión a través de la gnosis, es decir, que gnocere es conocimiento, y ese conocimiento es gnóstico, es decir, la palabra real, originaria, genuina, legítima, de conocimiento es gnosis, y del conocer es gnocere. Hay algo interesante. Para que el matrimonio tenga fundamento y el amor, se necesita conocer. Así está escrito en las primeras Biblias. Es decir, que si no hay conocimiento en el noviazgo, no fluye el amor y el matrimonio es un fracaso. Y esto coincide con lo primero que estamos analizando a la luz del Génesis, porque están vinculando la palabra cognoscere, no ser, es decir, no ser de gnosis, con el proceso de aprender el bien y el mal, consumiendo la fruta prohibida o el desobedecer. Entonces, repito, la palabra literalmente descrita es G-N-O-S-I-S, gnosis. Traducido en griego es no ser y no ser, más o menos pronunciado. En todo caso, hay unos versos de la Biblia que quiero compartir que confirman posteriormente estas palabras. Dice Génesis 3:5, conocer lo bueno y lo malo. Es decir, que nosotros no conocíamos, no teníamos entendimiento, no teníamos conciencia de sí mismos, sino que éramos como inocentes.
Y al desobedecer el mandato por insurrección mística, es decir, por ambición de saber, que es lo que se movía dentro de nosotros, eso tiene dos vertientes, una positiva y una negativa, pero en todo caso el hecho fue que dejamos de ser inocentes y caímos, dijéramos, en los procesos mecánicos, autómatas de la existencia vana. Aquí hago una aclaratoria. Diferenciemos entre existir, que es una palabra accidental, y vivir, porque para vivir se necesita ser, pero para existir no se necesita ser. Nosotros existimos. ¿Por qué? Porque no somos. Y no somos porque no hemos encarnado el ser, y no lo hemos encarnado porque no hemos hecho el trabajo que nos permite encarnarlo a él. Que precisamente es el propósito de superando nuestros límites. Exhortarles a esa comprensión, para que al comprenderlo puedan generar la capacidad de vivir la experiencia, porque las experiencias son valiosas en este caso. Entonces, actualmente nosotros no somos inocentes y somos unos infelices, pero cuando éramos inocentes, éramos felices, pero no éramos conscientes de la felicidad. Vivíamos en la luz, pero no éramos conscientes de la luz porque carecíamos de iluminación. Aunque teníamos ciertas capacidades también y ciertas facultades cognitivas, no eran partícipes, dijéramos, de la capacidad conscientiva que produce la conciencia de sí, es decir, la autoconciencia. Y esto es algo diferente. Pero también la palabra conocer nos conecta con Daniel 11:32, cuando dice allí que el pueblo que conoce a su Dios y es partícipe de él, es decir, Daniel nos da la clave del conocer. Juan 8:32 dice: conoced la verdad y la verdad os hará libre. Y esto es algo extraordinario, esta clave de Juan. ¿Por qué? Porque en este evangelio, Juan, que simboliza el verbo, que simboliza el águila, que simboliza en la cruz fija de la bóveda celeste a las estrellas que conforman a Escorpión, dice: la verdad y la verdad os hará libre. Perdón, si recuerdo bien, si no es Escorpión, son las estrellas que conforman la luminosidad y resplandor de Acuarios. En este caso no lo recuerdo muy bien, solamente quiero dar la cruz celeste con el propósito de orientación colectiva más adelante, si podemos llegar al punto. Entonces Juan, en esta conexión del conocer, nos dice que si conocemos la verdad nos hará libre. Entonces, ¿para qué es la vida? Para que conozcamos la verdad. Y cuando la conozcamos, ella nos hará libre. ¿Por qué? Porque el que conoce la verdad es partícipe de la verdad, pero también sabemos que la verdad es Dios y Dios es la verdad. Si Dios es la verdad y la verdad es Dios, quien conoce la verdad conoce a Dios y es libre y es perfecto. Entonces, en un grado de perfección se conoce un grado de la verdad, se conoce un grado de Dios. Sucesivamente, un ejemplo, a 9 grados de perfección se comprende, se es partícipe de la verdad en un 9% y se conoce a Dios en un 9%, hasta que se llegue al 100%. Cuando se llega al 100%, entonces uno es parte de Dios porque ha encarnado a Dios en sí mismo, porque para ser Dios hay que ser parte de Él. Entonces ese es realmente la causa intrínseca, el leitmotiv, dijéramos, el mandatum del Creador, que tiene como fundamento el conocimiento.
Entonces, esto es interesante, ¿por qué? Porque estamos hablando de conocer. Es decir, no ser, pero no ser de gnóstico, no ser de gnosis. No ser de no definir al ser, porque también podemos aclarar esta situación posteriormente. En todo caso, lo maravilloso de todo esto es que Juan 8:32 nos da la clave, porque nos conecta con la verdad. Entonces, conociendo la verdad, somos libres. Y somos libres en Dios porque Dios es la libertad y porque Dios es la verdad. Ahora bien, nosotros realmente conocemos la verdad. Nosotros realmente somos partícipes de la verdad. Nosotros realmente estamos dando pasos en el sendero hacia la verdad. He aquí el dilema. He aquí la paradoja. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros, en el estado en que nos encontramos de conciencia, es decir, que estamos inconscientes,